Bueno, estamos hablando entonces de este punto, ¿cierto? Del préstamos a particulares. Sí, profe. Ujú. Listo. ¿Qué sucede? La norma establece que cuando un accionista le presta a la empresa o cuando la empresa le presta al accionista, se debe cobrar intereses. Pero muchas veces en la práctica no sucede así. Es decir, Liliana es accionista de X empresa. Entonces, como usted es accionista, es decir, usted es dueña de esa empresa, entonces usted se autopresta, por así decirlo. Y a veces cuando sucede Sí. ese tipo de cosas, no se cobran ninguna tasa de interés. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ah, bueno, si usted no se cobra ninguna tasa de interés, entonces lo mínimo que tiene que reconocerme son una tasa de intereses presuntos. Es decir, aunque no le paguen, usted debe reconocerme unos rendimientos por intereses, aunque esos intereses no hayan existido en la realidad. Entonces, cada vez que usted preste, eso sucede de manera bidireccional, es decir, ya sea que la empresa le preste al accionista o sea que el accionista le preste a la empresa. Sucede en ambos momentos. Pero en este caso, como estamos en renta persona jurídica, pues vamos a mirar solamente cuando la empresa le presta al accionista. Cuando ustedes estén mirando renta persona natural, van a tener que mirar cuando el accionista le presta a la empresa. Pero en estos momentos es solamente de una sola dirección y es cuando la empresa le presta al accionista. Cuando la Oh, empresa, cuando la empresa le presta al accionista, entonces primero hay que mirar, primero, ¿le cobraron intereses, sí o no? Si no le cobraron intereses, entonces tenemos que calcular unos intereses presuntos eh, y esos intereses presuntos tienen que ser mínimo la tasa determinada para los intereses presuntos, que para el año 2019, ¿cuánto eran? a ver si usted nos dio por acá un datico. Eso está en la tablita que usted nos dio. Sí. Así es. Pero el profesor está por aquí. Pero yo ya le digo. Es tributario. Fray, ¿cómo estás? Pues ahora te veo. Bueno, esa tasa es el 4.54. Ok, profe. Esa es la Ah, ok, tasa, sí. esa es la tasa, 454. esa es No la sé. tasa mínima al que deben cobrar. Dado el caso que no le hayan cobrado ningún tipo de interés. Pero fíjate que esta nota dice, los préstamos de particulares son préstamos a los accionistas y se les cobró una tasa del 5%. Cuando se les cobra intereses, entonces usted ya no tiene que hacer el cálculo de intereses presuntos. Porque si realmente le cobraron intereses, entonces no necesitas hacer los intereses presuntos porque efectivamente se le cobró intereses. Los intereses presuntos, como su nombre lo dice, es cuando presuntamente debe generar un rendimiento, es decir, cuando usted no le cobra una tasa al accionista. Cuando usted le dice, venga, yo se le presto 10 millones y usted me devuelve los 10 millones. Ahí tiene que hacer los intereses presuntos. Pero cuando usted le dice, yo le presto los 10 millones y se los cobra una tasa del 5% efectivo anual, es decir, que al final usted va a terminar pagándome posiblemente 10 millones 500 mil pesos, le está cobrando intereses. Como le está cobrando intereses, no tiene que hacer cálculo de intereses presuntos. Ah, ok, profe, ahora sí le entendí ese punto. O sea que, por ejemplo, en el punto anterior, en el taller 4, que hicimos el cálculo, era porque ahí no se le estaba cobrando los intereses. Entonces, por eso se hizo todo el cálculo de todos los meses correspondientes. ¿En el taller cuál? En el taller 4, Permítame, yo reviso ese taller que no me acuerdo en en el estos taller momentos. 4, que también había que en el artículo 35, que está el préstamo a accionistas,
que generan los intereses presuntos. O sea que cuando el punto me diga solamente me prestaron, entonces yo ahí hago el cálculo para incluir los intereses. Exacto, pero cuando le dice que efectivamente le prestaron, ¿recuerda qué punto era del taller 4? Sí, profe. Tengo entendido que era el punto 10, profe. Punto 10. A ver, punto 10. Ah, sí, el punto 10. Sí, profe, Sí, punto 10. efectivamente. En esa parte no le habían cobrado intereses. Ah, ok, profe. Bueno, esa la Entonces, entendí ahora sí. entonces, como no le habían cobrado intereses, tocó entrar a hacer cálculo de intereses presuntos. Ok, profe. Bueno, la entendí. Ay, a ver, vamos con, ¿dónde están notas? La sexta. Vamos con la sexta. En la sexta, profe, sobre los inventarios. A ver, la sexta, ¿dónde está? Notas, sexta. Dice que los inventarios de materiales hay un faltante de inventarios de 1.650.000 pesos. Bueno, en esta tampoco la entendí muy bien. El cálculo que yo hice el cálculo, pero pues fue con ayuda de los compañeros, pero pues no fue como por cuenta propia. Okay. ¿Me Entonces, podrías por favor explicar ese punto, el punto 6? listo. Cuando hay un faltante, Bueno, yo sé que hacemos ¿cómo es el cuadrito y lo ponemos en resta y se hace pues ¿cómo dice? Se hace bueno, la resta, pero la entonces, multiplicación realmente es. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un faltante? La norma me establece que vos puedes restarte hasta el 3% de tu inventario inicial más las compras. Esas dos cosas la multiplica por el 3%. Si el faltante es superior a ese valor, al valor de del inventario inicial más las compras, entonces no puedes deducírtelo todo. Pero si este 3% es superior a este faltante, entonces puedes descontártelo todo. Es decir, lo máximo que te puede descontar es el 3% de tu inventario inicial más las compras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero necesitamos el inventario inicial. No lo tenemos. En el ejercicio no lo tenemos, pero lo podemos hallar. Segundo, entonces tenemos las compras. Las compras sí las tenemos. Si usted va y mira en la parte del balance de prueba, usted va a encontrar una cuenta 71, como es una empresa de construcción. De hecho, la nota dice que en los inventarios de materiales, entonces vas a la 71 y ahí vas a ver los materiales directos que ellos compran. ¿Sí estás viendo lo que estoy resaltando? ya miro, profe. 308 millones. Ajá, exacto. Ok, En la 71 están las compras. Ahí hay 308.513.308. Estos 305 son solo las compras. Ahora nos falta el inventario inicial, pero solamente como para ahorrarnos tiempo. Solo las compras por el 3% me dan 9.255.000. Si se fija, el 3% me da por encima del 1.650.000 que me hace falta. sí. Entonces quiere decir que yo me puedo deducir absolutamente toda esa pérdida de inventarios. Entonces, como me lo puedo deducir, tengo que entrar a hacer un asiento y es el crédito del inventario, disminuyendo el inventario, contra una 51.99 de provisión de deterioro de inventario. Es un gasto. Entonces, ahí es donde uno entra a hacer la nota que vimos acá. Entonces, entro a disminuir el inventario en 1.650.000, pero entro a generar un gasto que está inmerso aquí entre estos otros gastos. Aquí está incluido el 1.650.000.
entro a generar un gasto porque me voy a deducir ese deterioro de inventarios. Entonces, solo con la compra yo sé que me puedo deducir todo, pero si usted quiere hallar el inventario inicial, claro que usted lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene el costo, que en el balance de prueba está aquí. Para poder hallar el inventario, usted necesita primero el costo, y usted tiene el costo aquí. Necesita las compras, y las compras están aquí. Y necesita el inventario final, y el inventario final usted va a la 14, que es donde están los inventarios, y en la 14 van a encontrar inventario de materiales 688 millones. Con esos datos, usted ya puede encontrar cuál es el inventario inicial. Y la suma del inventario inicial más las compras lo multiplica por el 3%. Y si el 3% es superior al 1.650.000, se puede deducir todo el 1.650.000. Pero para yo no ponerme a hacer el cálculo del inventario inicial, pero si lo quieren hacer no hay problema, entonces yo con solo las compras me doy cuenta que efectivamente el 1.650.000 es inferior al 3% de lo que yo tengo. Entonces, para no ponerme a hacer la fórmula, a sacar el inventario inicial, entonces de entrada yo sé que todo va a ser deducible, absolutamente todo, porque el 3% de solo mis compras da 9 millones. Si le sumo el inventario inicial, con toda seguridad va a ser más alto. Ok, profe. Pero si ustedes quisieran hacer el cálculo para el inventario inicial sería igual al costo de la mercancía vendida menos compras más inventario final. Y ya con eso tendrían cómo sacar el inventario inicial de... Ok, si al hacer esa operación, si es mayor, me lo puedes descontar. Y si es menor, profe, ¿cuánto me puedo descontar si es menor? Si este 3% es mayor a este, se puede deducir todo. Pero si Todo, sí. este es menor que este, solo se puede deducir hasta el 3%. Entonces ahí yo haría el cálculo del 3% al 1.650.000. No, no. O, El 3% es al inventario inicial más las compras. ok. Toma entonces el inventario inicial más las compras y lo multiplica por el 3%. En este caso, solo las compras me dan 9 millones de pesos. Con eso, yo sé que este 3% es superior a esto. Significa que voy a poder descontármelo todo. Ok. Bueno. La séptima, bueno, la séptima yo también nos había, la séptima, bueno, eso sí también sí la entendí, que eso fue también el cálculo que hicimos también en el taller 4 también, sí, bueno, uno de los talleres, eso sí la entendí. Ay, no sé, ¿alguien quiere hablar mientras tanto? ¿Alguien de los compañeros? Profe, yo tengo una pregunta. Lenny, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Buenos Bien, sí, días. señor. Cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Usted, bueno, la clase pasada que resolvimos el taller, usted nos decía que contabilidad y obviamente y todo lo fiscal debía cuadrar. Y por eso era que se descontaba en uno, o en una se sumaba, en otra se restaba, que para lo del deterioro y las demás cosas. Profe, ¿eso siempre se debe hacer o uno cómo sabe cuándo se debe hacer? Es que ese pedacito, la verdad, no lo entendí. Ok, mira. Cuando son temas contables que afectan directamente contabilidad, esas cosas siempre van a encajar. Es decir, por ejemplo, me faltó registrar un gasto bancario. Aunque usted le haga falta, usted tiene que registrarlo. El hecho de que usted se le haya olvidado no significa que entonces contabilidad va a quedar así. Se me olvidó registrarlo, entonces lo voy a dejar así. No, usted en contabilidad tendrá que registrarlo. Se me olvidó registrar
un rendimiento financiero. El hecho que se haya olvidado no significa que tenga que dejarlo así. Usted va a tener que registrarlo porque es la realidad del negocio. De lo contrario, la contabilidad no estaría reflejando la realidad. Pero si ya estamos hablando de otro tipo de ajustes, como por ejemplo los reajustes al valor razonable, pues eso no va a afectar mi contabilidad, porque la norma misma lo establece que eso no afecta. Pero cuando tenga que ver con algo real del negocio, pues no necesariamente va a tener que obviar, digámoslo así, ese asiento. Es decir, cuando lo que se le olvidó o se pasó afecta directamente contabilidad, no la declaración de renta, sino contabilidad, usted necesariamente va a tener que registrarlo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. Lo que pasa es que es algo muy genérico y al mismo tiempo muy amplio, como para uno poder explicarlo de pronto uno por uno. Pero sí, requiere del análisis de si eso que faltó por registrar es contable o netamente fiscal. Si es así, pues entonces no. Si es solo fiscal, pues solamente lo realizarías en la conciliación. Pero si afecta directamente la contabilidad, pues yo tendría que entrar a realizarlo. Se debe es analizar cada nota y revisar si afecta lo contable o solamente lo fiscal para poder uno saber, porque como tal no hay algo certero que me diga cuándo, por decirlo así. Sí, ahora, hay algunas cosas como por ejemplo el deterioro de cartera. Un ejemplo, deterioro de cartera y provisión de inventario, lo que estamos hablando ahorita. Ese tema, si usted quiere hacer el ajuste solo en el activo, es decir, solo en el inventario y no llevarse como deducción ese deterioro, usted lo puede hacer. Y lo puede realizar solo en la declaración de renta y no habría ningún problema. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Qué sucede si usted deja de llevarse como deducción un gasto? Pues el que va a perder es usted. Porque si usted no lo lleva deducible, pues más adelante usted no lo va a poder llevar deducible porque ya realizó el ajuste correspondiente. Entonces, por eso siempre en la conciliación hay una doble partida. Porque cuando yo hago el deterioro de inventarios o el deterioro de cartera o cualquier tipo de deterioro que yo quiera realizar y no llevo eso como deducible, entonces la pregunta del millón es, ¿y cuál es la intención de yo llevar eso como deterioro si no es la deducción? Sí queda clara de pronto esa parte. Sí, sí, profe, claro, porque el de deducirlo, pues obviamente ya va a poder pagar menos y eso sí, profe, sí lo entendí. Muchas gracias. Exacto, listo, con gusto. ¿Alguien más de pronto tiene alguna Gracias, inquietud? profe. Dale, con mucho gusto. Bueno, mientras ellos piensan, yo sigo. Listo. A ver, lo está bien. Adelante. Profe, en la octava cuando se encontrar las provisiones sociales están en cabeza de los empleados. No, eso también era a modo de información, no recuerdo la octava, Sí, mira, que habla sobre las provisiones. sí, en algún momento nosotros estuvimos tratando sobre los activos y pasivos que no hacen parte de la declaración de renta, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, en esos activos y pasivos se hablaron que uno de los pasivos que no hace parte de la declaración de renta son las provisiones sociales que no están en cabeza de los empleados. ¿A qué hago referencia con esta provisión de empleados? Usted en el balance de prueba va a una 26 y en esa 26 va a encontrar todo lo que tiene que ver con provisiones de salarios. Ahí encontramos las cesantías, que es una provisión que se Sí. realiza, los intereses a las cesantías, las vacaciones y la prima de servicios. Todos esos son prestaciones sociales. Pero esas prestaciones sociales usted no se las paga al empleado mes a mes,
sino que usted, para no afectar un solo periodo contable, entonces mes a mes va haciendo una provisión, es decir, genera el gasto por este concepto, es decir, genera el gasto de cesantías y genera una cuenta por pagarle al empleado. Genera el gasto de intereses a las cesantías y genera una cuenta por pagarle al empleado. Y genera un gasto de vacaciones y genera la cuenta por pagarle al empleado, y lo mismo con la prima de servicios. Eso se realiza mes a mes para que en efectos contables usted no castigue un solo periodo, y es decir, usted le paga las cesantías al empleado en diciembre. Voy a poner un ejemplo. Pero resulta que todo el año usted no registró el gasto. Entonces, ¿qué va a pasar con diciembre? Va a generar un gasto impresionante de todos los empleados, cuando la realidad es que mes a mes debe haberse registrado ese gasto, para que cuando llegue el momento del pago, no se castigue solo el periodo, sino que mes a mes usted lo va registrando. Entonces, ¿cuál es el asiento contable de una provisión de esta? Es una 55 contra una 26. Aquí tenemos la 26, naturaleza crédito, y la 51, naturaleza débito, el gasto contra una provisión. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo hago esta provisión, el tercero que tengo que relacionar en cada una de estas provisiones es la cédula de cada empleado. Si esta provisión no está con la cédula de cada empleado, es decir, cuánto le debo yo realmente a cada empleado, sino que yo lo hago con un NID, un ejemplo, voy a crear un NID genérico que se llame, no sé, deudas empleados, un ejemplo, así voy a llamar el tercero. Entonces esta 26 no está con cada cédula, es decir, no está con la cédula de Liliana, la cédula de Laine, la cédula de Vanessa, así sucesivamente. No están con esa cédula, sino que están con una cédula que se llama deudas empleados. Si hubiese algo así, con estas provisiones, con una cédula que realmente no es una persona, sino que es un NID que crearon solamente para efectos contables, entonces ese pasivo no hace parte de la declaración de renta. Entonces, cuando yo digo en la nota aquí, todas las provisiones sociales están en cabeza de los empleados, estoy diciendo que todas las provisiones sociales están con la cédula de cada uno de los empleados. Ok. Profe, y si no harían parte, pues esa cuenta se dejaría en cero, ¿cierto? Sí, exacto. Vamos a suponer que entonces la nota diría, un ejemplo, vamos a decir que la nota dice, de las cesantías hay 2 millones con un NID genérico, un ejemplo. De las cesantías hay 2 millones. Entonces, ¿yo qué entro a ver? Entonces, redondeado esto a 1000, hay 11.748.000 pesos en cesantías. Pero hay 2 millones que no hacen parte de estas cesantías, porque eso no están en cabeza o no están con la cédula de cada empleado. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Venir a los pasivos. En este caso, obligaciones laborales, si usted lo resumió todo ahí, y simplemente lo que va a hacer es disminuirle los 2 millones de pesos que no están en cabeza de los empleados. Entonces ya no tiene 34 millones, sino que ahora tiene 32 millones de pesos por los 2 millones de pesos que no están con la cédula de los empleados. Ok, profe. La novena, sí la entendí. Profe, en la novena, bueno, cuando hacemos el cálculo sobre las prestaciones sociales y sobre el salario, porque ahí nos deducimos, si deducimos pues el 200% como pues no, como lo establece la norma, la seguridad social hay que haría en cero entonces, en ese caso, el punto 9, pues no se hace nada, pues nada más se hace el cálculo con lo que es y ya. Y bueno, en el punto 9 realmente el objetivo era que ustedes miraran de pronto no tanto la aplicación de la norma, sino cuándo no aplicaba esa norma.
El ejercicio decía que usted en los gastos de personal, es decir, aquí en el balance de prueba, usted van a encontrar gastos de salario. Y la 5105 se llama gastos de personal. Entonces, aquí en gastos de personal, dice que hay una viuda que es viuda de un miembro de las fuerzas militares que tenía un salario de 2.100.000 y trabajó todo el año. Y los pagos que se realizaron a esta persona fueron. Cuando yo digo que dentro de personal o en el personal, es que dentro de estos gastos de salario, es decir, dentro de estos 143 millones de pesos que hay acá, acumulados a diciembre 31, hay un salario de una persona de 25.200.000. Dentro del gasto de seguridad social que ustedes tienen aquí, que ustedes tienen entre ARP, entre fondos de pensiones, entre cajas de compensación y todos los gastos adicionales de seguridad social, ya están incluidos también la seguridad social que se le paga a esa persona. Y que adicional en las prestaciones sociales, es decir, en las cesantías, en el gasto de cesantías, en el gasto de intereses, en el gasto de prima y en el gasto de vacaciones, hay unas prestaciones sociales pagadas a esta persona por 5.501.000. Lo que yo estoy sacando es de todos estos rubros grandes, de todo el total a diciembre 31, cuánto se le pagó solo y exclusivamente a esa persona, para que ustedes puedan realizar el cálculo. Entonces, ¿qué sucede? La norma en el artículo 108 del Estatuto Tributario, 108-1, dice que este beneficio aplica solo para salario y prestaciones sociales, nada más. Entonces, la seguridad social ahí es simplemente hace función informativa, no tienen que hacer absolutamente nada. Y ustedes, como ya ustedes hicieron un ensayo, pues ustedes conocen la norma. Muchos de ellos utilizaron este beneficio. Entonces, usted lo único que va a tener que hacer es coger el salario y las prestaciones sociales. ¿Cuánto me suma eso? Me suman 30.701.000. Esos 30 millones me representan el 100% de lo que yo le pagué, ¿cierto? Pero ¿qué me dice la norma? Usted puede deducirse hasta el 200%. Ahora, ¿cuánto es el 200%? Pues el doble, ¿cierto? Si 30.701.000 es el 100%, pues para yo llevarlo al 200% tendría que multiplicar el valor por 2. Por 2, sí. ¿Sí? Y ese es el 200% de lo que usted le pagó. Ese 200% es lo que te permite la norma llevarte como deducción. Pero ¿qué sucede? Él también establece un límite. Y ese límite, la norma me establece que son 610 VTs. Esas 610 VTs, al valor del VT del año 2019, que estaba en 34.270, equivale a 20.905.000 redondeado a múltiplos de 1.000. Eso quiere decir que lo máximo que yo me puedo deducir, ya habiéndolo duplicado, son 20.905.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Porque aquí entramos a una coyuntura y es que solo lo que yo le pagué está por encima del límite. Fíjate que yo le pagué 30 millones y solo me puede deducir 20 millones. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces ustedes lo que tienen que entrar a mirar y decir, no me conviene tomarme ese beneficio, porque aunque la persona es miembro de la fuerza militar y yo tengo la opción de deducirme el 200%, pues yo le pagué más del límite que me puede deducir, ¿cierto? Entonces, ahí lo lógico es yo poder descontarme mínimo, perdón, lo lógico es poder deducirme mínimo lo que yo le pagué. Así no tenga ningún beneficio adicional, pero lo mínimo fue lo que yo efectivamente le pagué. Entonces, en ese orden de ideas, no me conviene tomar el beneficio, sino que más bien dejo tal como está en el balance de prueba. Dejo el gasto en el estado de resultados tal como está y no afecto mi conciliación contable fiscal. La dejo tal cual está. Es decir,
me llevo como deducible los 30 millones que yo le pagué y no tomo ningún beneficio, porque si yo quisiera tomar el beneficio, pues antes el beneficio me está diciendo, pues usted no puede deducirse todos los 30 millones, usted solo puede deducirse 20 millones. Entonces, ¿qué tendrían que entrar yo a hacer? Disminuir un gasto en un valor de 9.796.000. Y disminuir un gasto es aumentar la utilidad y por ende aumentar el impuesto. Y obviamente a nadie le conviene eso. Entonces, lo mejor es no hacer nada y tratar a esta persona como si fuese un empleado normal, como los demás empleados que no cumplen con estas condiciones para ser considerados en el artículo 108-1. Ahora, ¿qué sucede? Vamos, aquí en este caso la persona ganaba 2.100.000. Claro, tenían un salario alto. Pero vamos a suponer que la persona no se ganaba 2.100.000, se ganaba el salario mínimo, que para el año 2019, estaba en 828.116. Si esa persona se ganaba el salario mínimo, significa que por salario tuvo que haberse ganado, solo salario, 9.937.000 en salarios. Adicional, en prestaciones sociales, tuvo que haberse ganado al menos eso. Es decir, al menos 1.169.000 por temas de prestaciones sociales. Si yo sumo los dos conceptos, es decir, salario y prestaciones sociales, me dice que él se ganó 12.106.000. Ahora la norma me dice, usted puede deducirse hasta el 200%. Estos 12 millones representan el 100% de lo que yo le pagué. Porque eso efectivamente fue lo que yo le pagué, el salario más las prestaciones sociales. Ahora, para yo llevarlo al 200%, lo único que tengo es que multiplicarlo por 2. ¿Cierto? Multiplico los 12.106.000 por el 2 y eso me da 24 millones. ¿Qué sucede aquí? La norma me dice que lo máximo que usted puede deducirse son 20 millones. Entonces, ¿qué entro yo a hacer? Si este fuera el caso del ejercicio, entonces lo que hago yo es 24 millones es el 200%, pero no me lo puedo llevar todo, sino solo los 20 millones. Entonces, en este caso, como yo tengo que hacerle, digamos, un valor adicional para poder llevarlo a los 24, pues no me voy a llevar los 12 millones como beneficio, sino 12 millones menos los 3.308.000. Es decir, el beneficio mío real terminaría convirtiéndose en 8.797.000. La sumatoria entre lo que yo le pagué y el beneficio me va a dar el límite que la norma me permite. Y en este caso sí habría un beneficio, porque fíjese que usted le pagó 12, pero usted realmente se va a llevar a la declaración de renta el valor de 20.904.000. Entonces usted va a tener un beneficio. Entonces, con esto lo hablábamos en clase y era que una de las cosas que se podía evidenciar es que aunque esta norma genera un beneficio muy grande, que es el 200% de lo que se le paga, amarra indiscutiblemente que el salario que yo le vaya a pagar a la persona tendrá que ser el salario mínimo para yo poder ver el beneficio. De lo contrario, no voy a ver ningún beneficio, sino que voy a tener que tratar a esa persona como cualquier otro empleado. Ok, bro. Entonces, vamos a suponer que aquí el ejercicio dice que esta persona no se ganó los 25 millones ni los 5 millones, sino que se ganó 9 millones de salario y 2.169.000 de prestaciones sociales. En total, yo tengo entonces los 12.106.000. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en la conciliación contable? Llevar este valor, los 8.897.000. Entonces, aquí en la conciliación contable fiscal, le sumo el valor que yo efectivamente puedo llevarme como deducción a la declaración de renta. Entonces, en este caso, serían los 8.907.000. Significa que ya no me voy a tomar como deducción 262 millones, que fue lo que realmente le pagué, sino 271 millones, que es lo que la norma me permite llevarme como un beneficio. Entonces, estos 8.800.000 casi, se convierte en un beneficio que la persona tiene. No es un gasto real,
Ese gasto él no lo tuvo en la realidad, pero la norma le permite llevárselo como gasto por tener una persona contratada que cumple con las condiciones del artículo 108-1 del Estatuto Tributario. Ok, profe. ¿Alguien va a hacer pregunta antes de yo seguir? Hágale con fe, Lili. Ok. Bueno. Estaba allá. Profe, profe, en la décima, el gasto de servicios temporales no tiene soporte de seguridad social en todo el año 2019. También era a modo de información, la décima. No, en este caso sí ya no era informativa. Entonces, el gasto de servicios, ¿dónde usted encuentra los gastos de servicios? Una Voy 5135. a cortar 5. Aquí encuentra todos los gastos de servicios. Entonces, una 5135 son los servicios. Ahí entran todos los tipos de servicios. Pero la nota específica dice que los servicios temporales. Entonces, vamos a mirar cuáles son los servicios temporales que están aquí. Una 5135-1001, es decir, 2.205.745. Entonces, la nota dice que esos gastos, ese gasto de servicios temporales no tiene soporte de seguridad social. ¿Qué hemos dicho en clase cuando un gasto no tiene soporte de seguridad social? Yo no me acuerdo, profe. Sí, de pronto Fray se acuerda. No se puede deducir. Exacto, no es deducible. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con estos 2.206.000 redondeado a miles? Llevarlo en la conciliación contable fiscal en servicios como un valor no deducible. Es decir, tengo 9 millones según el balance de servicios, pero ya no me va a llevar los 9 millones, sino que va a llevarme solamente 7.162.000, porque tengo que entrar a disminuir ese valor de de servicios temporales que no tenía la seguridad social. Ahora usted me puede decir, profe, no me lo puedo llevar ahí como deducible y simplemente dejar así. Claro, usted si usted quiere no descuenta esos 2 millones, sino que se lleva los mismos 9.368.000. Hacer eso, ustedes saben que la DIAN tiene hasta 3 años para que le revise su declaración. Y en esos 3 años, si la DIAN se llega a dar cuenta que esos servicios no tenían seguridad social y entra de pronto a hacerle una auditoría a sus declaraciones, la DIAN tiene toda la autoridad para pedir los soportes. Y uno de los soportes que le puede pedir es la seguridad social de esos servicios. Y si usted no la tiene, entonces ahí es donde comienza el problema. Si usted no la tiene, entonces la DIAN lo que le va a decir es, me hace el favor y me corrige la declaración y me calcula un impuesto de sanción por corrección. Si usted no realiza esa corrección, entonces la DIAN le hace un emplazamiento. Un emplazamiento significa un requerimiento especial para que usted entonces realice de manera obligatoria esa corrección. Pero ya la sanción no es la misma. Ahora es el doble de lo que le costaba inicialmente. Si usted aún así no lo realiza, entonces la DIAN entra a hacer la declaración por usted y hace la corrección, le cobra las sanciones correspondientes y los intereses de mora correspondientes. Entonces, equivocarse con la DIAN implica dinero de por medio. No en todas las condiciones. No siempre va a involucrar dinero, pero sí en la gran mayoría de las ocasiones involucra dinero. Entonces, es preferible que usted pierda 2.206.000 para no llevárselo como deducción y no que después le toque perder esos mismos 2.206.000, pero para pagárselos a la DIAN y de todas formas tener que llevar eso como no deducible. Entonces terminaría perdiendo el doble.
Ok, profe. Ahí. ¿Qué otra inquietud tiene? Estoy viendo, profe. Profe, en la 11 que habla sobre los gastos de ejercicio anteriores, ¿hay solamente que hacer la acento contable o también había que hacer algún cálculo? ¿En qué nota, perdón? En la 11. Ok, la 11. Los gastos de ejercicios anteriores fueron factura de 2018 que no estaban registradas en contabilidad. ¿Dónde se encuentran esos gastos de ejercicios anteriores? Una 53. La 5315 se llama gastos extraordinarios. La 5315-1501 se llama costos y gastos de ejercicios anteriores. Es decir, que estos 594.000 pesos, redondeado a miles, estos 594.000 correspondían a facturas del año 2018, que por algún motivo se olvidaron. Y aquí de nuevo surge lo que le estaba comentando a Laine. En este caso es una factura del año 2018 que por algún motivo, no sabemos por qué, se le olvidó contabilizarlas en el 2018. El hecho que se le olvide contabilizarlas en el año correspondiente no significa que tiene que dejarlo así por siempre. Usted tiene que registrar ese gasto en su contabilidad porque afecta a su contabilidad directamente. Entonces, como el año ya lo habían cerrado, posiblemente ya habían hecho declaración de renta, entonces tiene que entrar a registrar ese gasto en un costos y gastos de ejercicios anteriores. Ningún costo o gasto de ejercicios anteriores es deducible, absolutamente ninguno. Entonces, ¿qué tienen que entrar a hacer? Entrar a disminuir estos 594.000 pesos en la conciliación contable fiscal. Entonces, si ustedes van a costos y gastos de ejercicios anteriores y lo que hacen es dejar en cero esa cuenta. Lo mismo sucede con impuestos asumidos, que es la nota siguiente, la seguridad social y los impuestos asumidos. Igual, seguridad social asumida, lo estuvimos explicando que era la parte que no le descontaban al empleado, y los impuestos asumidos son impuestos, ejemplo, en la nota 10 dice que el gasto de servicios temporales no tiene soporte de seguridad social. La persona que contrató estos servicios le pudo haber dicho, venga, yo le pago la seguridad social, porque a mí me interesa llevarme como deducción esos 2 millones de pesos. Ah, ¿cuánto le vale la seguridad social? Le vale 200.000 pesos. Entonces, como él va a asumir esa seguridad social, usted la lleva a una cuenta de seguridad social asumida. Pero como la seguridad social no es suya realmente, es de un tercero, usted no puede entrar a deducirse esa seguridad social. Pero como usted le pagó al servicio temporal que no tenía como forma, digamos, no tenía la seguridad social, por lo tanto ese gasto no era deducible, al usted asumir la seguridad social, ese gasto ya se vuelve deducible, porque usted ya cumplió el requisito de la seguridad social. Ahora, ¿qué requisitos? De pronto esto no lo he dicho en clase, pero sí de pronto quiero que lo tengan claro, y es, ¿qué requisitos deben cumplir para, o es decir, cuál es el tope que debe tener una persona para comenzar a cotizar seguridad social? ¿Alguien conoce eso? Es decir, si yo contrato a una persona y me hacen un trabajo por 200.000 pesos, ¿está obligado a cotizar a seguridad social? No tengo idea. No, profe, no sé. Listo. El tope en el que comienza la norma a obligar a una persona a cotizar seguridad social es con el salario mínimo.
Si el servicio que usted está contratando es inferior al salario mínimo, la persona no está obligada a pasar el soporte de seguridad social. Y usted puede llevar ese gasto como deducible, porque la persona no está obligada. Pero si el gasto es superior al salario mínimo, ahí sí la persona estaría obligada. Entonces ahí entra un tema más de análisis que cualquier cosa, y es, por ejemplo, si la persona me presta 4 servicios en el mes, y cada servicio vale 200.000 pesos. Con el salario mínimo actual no estaría obligado, siguen siendo 800.000 pesos. Y si me presta 5 servicios al mes, y ya entonces en el mes le pago el 1.000.000 de pesos, estaría obligado a cotizar seguridad social, aunque el servicio de manera individual valga 200.000 pesos. Yo pensaría que sí, profe, por el acumulativo. Así es. En las personas naturales, los ingresos se le acumulan de manera mensual. Y entonces, si en el mes cumple con el salario mínimo, tiene que entrar entonces a hacer cotización de seguridad social. Entonces, para el quinto pago que yo le vaya a realizar de 200.000 pesos, ya tengo que entrar yo a exigirle planilla de seguridad social. La persona me va a decir, venga, pero es que el pago son 200.000 pesos, ¿por qué a esta sí me está exigiendo planilla y en las otras no? Hay que entrar a explicarle, decirle, porque el acumulado mensual usted ya lo superó. Entonces ahí sí tiene que entrar a cotizar a seguridad social. Y eso no solo aplica para los acumulados de su empresa, aplica para los acumulados de cualquier otra empresa. Y entonces ahí es donde comienza la coyuntura. ¿Cómo hago yo para saber, Liliana, a qué empresas le trabaja y cuántos ingresos genera por todas esas empresas? Es muy complicado entrar uno a revisar ese tema. Entonces ya entran en un tema de confianza con el proveedor y preguntarle, venga, ¿usted en el mes gana más del salario mínimo? Entonces, dependiendo de lo que esa persona diga, si gana más del salario mínimo, hay que entrar a exigirle entonces la planilla de seguridad social. Si no gana el salario mínimo, entonces no habría que entrar a exigirle la planilla de seguridad social. Pero es un tema más de confianza con el proveedor, porque usted no sabe realmente a cuántas empresas le trabaja al mes y no sabe cuántos son los ingresos que genera. Entonces es complicado ese tema. No, ok. Profe, Sí, profe, pues ¿será que usted me podría, porfa, explicar en la parte del ICA donde si se lleva como un beneficio, como un gasto? claro que sí. Bueno, ustedes pueden, en el balance de prueba, obviamente, no siempre vamos a tener balance de prueba donde entremos a revisar detalladamente. En la práctica, usted siempre va a tener que remitirse al balance de prueba. Siempre. Toda contabilidad que usted necesite, pida siempre su balance de prueba, sus estados financieros para usted poder tomar decisiones. En una 5115, que es la cuenta de impuestos, ustedes van a encontrar todos los temas que tengan que relacionarse con impuestos. Ahora, qué impuestos pueden haber ahí? Hay industria y comercio, pueden haber IVA descontables en compras, IVA descontable en gastos. Ahora, este IVA descontable, quiero hacer de pronto la claridad para que de pronto alguien no se vaya pensando algo. Este IVA descontable son cuando la norma de manera específica dice que ese IVA no es descontable en la declaración de renta, que no es descontable en la declaración de IVA. Es decir, por ejemplo, cuando usted compra activos fijos, el IVA de sus activos fijos, usted tiene dos opciones de tratarlo. O lo lleva como mayor valor de su activo, o se lo lleva como un gasto para poder deducírselo en la declaración de renta. La cuenta para llevárselo al gasto es esta, una 5115. Y lo mismo sucede con algunos gastos. Cuando la norma de manera específica establece que ese IVA no es descontable en la declaración de IVA. Pero si usted se deduce
se lleva como descontable ese IVA en su declaración de IVA formulario 300, entonces pues usted no va a tener que utilizar esta cuenta. Entonces ahí estos impuestos van aquí. ¿Qué otros impuestos pueden ir aquí? Impuesto predial, impuesto de valorización y aquí tenemos también el industria y comercio. Ahora, ¿qué sucede con el industria y comercio? El artículo 115 del Estatuto Tributario dice que yo tengo dos formas de tratar el impuesto de industria y comercio. La primera opción es llevarlo como deducible. Es decir, llevarlo al gasto así como está. Y en la declaración de renta llevarlo como mayor valor del gasto. ¿Cuánto es deducible de ese impuesto? Es deducible el 100%, es decir, todo lo que usted pague de industria y comercio, usted lo puede llevar al gasto el 100%. La segunda opción es que usted lo lleve como un descuento tributario. Para ese descuento tributario, ahí sí la norma establece que solamente puede llevárselo como descuento tributario el 50% de lo que usted efectivamente pagó. Hago la claridad. Este es uno de los gastos que el tema de causación no lo hace deducible. Ejemplo, si ustedes la nómina del mes de diciembre la registraron en su contabilidad, pero resulta que llegó la declaración de renta y ustedes no han pagado esa nómina, y usted de todas formas se puede llevar esa nómina como deducible, siempre y cuando haya pagado la seguridad social. El único requisito para llevarse deducibles salarios es que usted efectivamente esté pagando la seguridad social. Pero usted se lo puede llevar. Otro ejemplo, usted causó los honorarios del contador en el mes de diciembre, pero resulta que llegó la declaración de renta mes de abril y usted no le ha pagado los honorarios de diciembre al contador. No importa porque por el sistema de causación, por el método de causación, usted se puede llevar ese gasto como deducible. Pero eso no aplica para el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio usted solo se puede llevar el 100% como deducible, pero si eso está pagado. Y se puede llevar el 50% como descuento tributario, pero siempre y cuando esté pagado. Si no está pagado, no se lo puede llevar ni como deducción ni como descuento. Tiene que estar efectivamente pagado. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en una conciliación contable fiscal? Nosotros tenemos aquí el tema de industria y comercio, que son 8.703.000 redondeado a 1.000. Yo lo trabajo en redondeado a 1.000, pero si usted lo quieren trabajar en valores de cientos, no hay problema tampoco. Entonces, ¿cuánto hay en los gastos de impuestos? 53.170.000. 53.170.000 pesos redondeado a 1.000. Efectivamente es así. Entonces, ¿qué sucede cuando yo llevo un impuesto como deducción? Obviamente, mi utilidad operacional va a ser más pequeña. En este caso, tengo 5 millones. Yo voy a ponerlo aquí para cuando estemos haciendo, por el descuento tributario, tengamos una referencia ahí. Entonces, aquí tenemos que la utilidad operacional son 105 millones. Después de todas las deducciones y demás, el resultado del periodo terminará siendo 73.041.040 pesos, ¿cierto? En el formulario, ¿qué sucede? Obviamente yo tengo que tener esta misma utilidad que tengo en la conciliación contable fiscal. 73.049.000 es la utilidad antes de impuestos. Si yo llevo el industria y comercio como deducción. Yo aquí lo tengo formulado para que cuando yo tenga, en este caso yo lo tengo formulado para que cuando yo me lleve como descontable el industria y comercio, aquí ya me saca el 50%. Yo le estoy diciendo que me saca el 50% del industria y comercio, y también lo tengo formulado para que en el formulario, cuando yo esté aquí hablando de los descuentos tributarios, pues me tome los descuentos tributarios que tienen que ver con
la donación, que es este valor, más el descuento tributario y la industria y comercio. En este caso, como industria y comercio tengo 0, pues solo me va a llevar el 1.750.000. Entonces yo ya lo tengo formulado aquí para que pronto ustedes no se confundan con lo que vayamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces aquí, llevándolo como gasto, yo tengo en el formulario que tengo una utilidad de 73.049.000. A esos 73.049.000, vamos a obviar renta presuntiva, yo le saco entonces el 33%. Y eso me da 24.106.000. Entonces, si yo miro cuánto es el impuesto, son 24.106.000. No tengo ninguno de los otros conceptos por impuestos. Entro entonces al descuento tributario. ¿Qué descuento tributario tengo ahí? Netamente la donación, no tengo nada más. Es decir, el 25% de esta donación. ¿Qué hicieron algunos de pronto en este caso? Lo que hicieron fue que tomaron los 7 millones y lo multiplicaron por el 75% y dejaron el 25% acá. Pero al dejarlo acá, sigue siendo un gasto. Y estas donaciones del artículo 22 y 23 no son deducibles, siempre van a ser descontables. Por lo tanto, el gasto de una donación vía gasto siempre va a ser 0, siempre y cuando sea el artículo 22 o 23. Hay donaciones que sí son deducibles, hay otras donaciones que son descontables. Entonces, en este caso, ustedes debieron haber dejado la donación en 0, no en 1.750.000. Eso es un dato informativo que usted luego se lo va a llevar al formulario, pero en el renglón de descuentos. Entonces, ya en el formulario me llevo entonces el descuento tributario de la donación. Y eso me da un impuesto de 22.356.000. Entonces, aquí tengo el valor del impuesto del año 2019. Eso me va a servir para hacer el cálculo del anticipo para el siguiente año y obviamente para hacer ahorita el comparativo de qué me conviene más, llevármelo como deducción o llevármelo como descuento del ICA, ¿cierto? Entonces ahí tengo los valores. Tengo el anticipo del impuesto de renta, que ustedes ya saben que es en el balance de prueba, ustedes lo van a, de hecho en la nota está, en la nota 15, dice que hay un anticipo de 2.199.000, es este que me estoy llevando acá. Estoy restando entonces al anticipo, le estoy restando el anticipo. Perdón, al impuesto le estoy restando el anticipo del año 2018. Luego entonces le resto también las autorretenciones y le resto las retenciones. Y eso me da el valor total de las retenciones y luego el impuesto por pagar, que es el impuesto menos el anticipo, menos las autorretenciones, menos las retenciones. Y eso me da el impuesto por pagar. Y esto me da 4.075.000 pesos. Entonces, ¿cuánto me da a pagar por si yo me lo llevara como un gasto? Me da 4, perdón, no toqué el tema del anticipo del impuesto. Vamos a mirar el tema del anticipo del impuesto. Entonces, en este caso, a mí me dieron el impuesto del 2018 y también tengo el impuesto del 2019. Con esos dos valores, yo calculo entonces el anticipo del impuesto para el año 2019. Adicional, tengo las autorretenciones y tengo las retenciones. ¿Cuál es la fórmula para hallar el anticipo? Es el impuesto, en este caso, el impuesto 2018 más el impuesto 2019. La sumatoria de estas dos lo divido en 2 para hallar el promedio. Luego, entonces, lo multiplico por el 75% y luego le resto los certificados de retención en la fuente.
Esa sería la fórmula para calcular el impuesto. ¿Cuándo sé que me conviene a mí utilizar el promedio y cuándo sé que me conviene utilizar solo el del año? Cuando el impuesto del año pasado es inferior al impuesto de este año, siempre me va a convenir utilizar el promedio. Pero cuando el impuesto del año pasado es superior al de este año, pues me va a convenir solo tomar el de este año. En este caso, el 2018 fueron solo 8 millones. El 2019 estamos hablando de 22. Con seguridad me va a convenir mejor tomar el promedio, porque fíjese la diferencia. Si yo tomo este y le sumo el impuesto del año pasado, lo divido en 2 y luego lo multiplico por el 75%, fíjense en cuánto va a ser el valor de solo eso, sin tener en cuenta los certificados de retención. Solo esto es decir, solo el 75% del impuesto me da 11 millones del promedio. Pero si yo solo tomo el de este año, por el 75, me va a dar 16 millones. Entonces, fíjese que me va a dar más por el método 1, que es solo el del año. Y más bien opto por el promedio de los dos. Entonces, aquí yo lo tengo formulado. ¿Qué hago aquí? Tomo el impuesto del 2019 y le sumo el impuesto del 2018, lo divido en 2, lo multiplico por el 75% y le resto los certificados de autorretención y los certificados de retención en la fuente. Algunos solo tuvieron en cuenta las retenciones en la fuente, nada más. Las autorretenciones no. Eso hizo que les diera anticipo, pero usted tiene que tomar la sumatoria de las dos. Y en este caso me da negativo, porque los certificados de retención son superiores al 75% del promedio. Entonces, como es negativo, en la declaración de renta, siempre que un valor de negativo, se debe poner 0. Entonces, por eso no hay anticipo. Y finalmente nos da los 4.075.000 pesos. Entonces, tomando esto, me da 4.075.000 pesos y lo tomo como una deducción. ¿Es claro ese procedimiento antes de comenzar por la parte de descuento? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando hago ese anticipo del impuesto, lo hago con el impuesto a cargo, ¿cierto? Y ese impuesto a cargo, pues en el que usted había hecho antes, lo hacía cuando sin llevar por el momento el impuesto el impuesto del ICA como gasto, creo. Entonces, o sea, tengo como confundida esa parte porque cuando uno se deduce la parte del ICA, ya pues le disminuye el gasto, entonces le va a disminuir Ok, mira, en la práctica... Yo también tengo esa misma duda, profe. Eso Eso me realmente... confundió. Eso realmente yo no los califiqué como mal a los que lo hicieron así. Es decir, algunos pudieron haber tomado este valor, los 24 millones, y de hecho yo no lo califiqué mal en el taller. Pero ustedes en la práctica, ustedes toman el impuesto neto de renta, es decir, este valor. Siempre van a tomar el impuesto neto de renta para hacer el cálculo del anticipo para el siguiente año. Pero como eso yo no lo he aclarado, de hecho tenía intenciones en aclararlo en la clase del miércoles, pero voy a subir este video de todas formas para aquellos que de pronto no han podido estar. Siempre va a ser el impuesto neto de renta, para cuando vayan a hallar el anticipo. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando ustedes llevan descuentos tributarios, automáticamente les va a afectar su anticipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Primero quiero saber si esa parte, bueno, primero no sé si la pregunta de Carol está respondida porque no la entendí muy clara, entonces no sé si de pronto te quedó claro o no la estoy respondiendo. Profe, es que, o sea, para usted hacer el anticipo del impuesto, ¿Sí? ¿usted hace antes algún tratamiento al ICA o no? No, No le hace nada. aquí en este momento no, lo estoy llevando como gasto. Fíjate que el gasto del ICA, de hecho, no está.
Ah, listo, entonces hay que hacerlo sin hacerle ningún tratamiento, dejarlo solo como gasto. O sea, Aquí no está deducir nada. el impuesto que me hace falta ponerlo. Voy a ponerlo aquí en amarillo. Aquí debería ir el gasto del ICA, pero en este momento lo estoy llevando como gasto, como cualquier otro gasto normal. No lo estoy tratando como descuento. Aquí lo que quiero entrar a hacer es un comparativo. ¿Cuándo nos conviene más llevarlo como gasto y cuándo nos conviene más llevarlo como un descuento? Entonces, por ahora, estoy llevándolo como un gasto, como cualquier otro gasto. No le estoy haciendo absolutamente nada. Ah, ¿Listo? listo, entonces siempre se calcula así. Siempre primero ustedes llévenlo como gasto, siempre. Ah, listo, profe, gracias, ya. Entonces, Esa sí era mi duda. ok, listo. Entonces, primero ustedes para saber, bueno, el orden no altera el resultado. Siempre ustedes van a tener que hacer uno, luego el otro, pero yo recomiendo llévenlo primero como gasto. Y luego, cuando ya tengan todo formulado, simplemente hacen como descuento y ustedes saben cómo les conviene más. Entonces, llevándolo como gasto me da un impuesto de 4.075.000 pesos. Llevándolo como gasto, ¿cierto? ¿Hay alguna duda de cómo llevar el industria y comercio como gasto? Ninguna, listo. Entonces voy a hacerlo como un descuento tributario. Entonces, ¿qué sucede? El balance me dice que el industria y comercio son 8.703.000. Entonces, como yo voy a llevármelo como descuento, tengo que tener en cero el gasto de industria y comercio. Entonces, 8.703.000. Me llevo, le disminuyo todo el valor, 8.703.000. Porque de este valor, el 50% lo voy a llevar como un descuento tributario y el otro 50% pues no afecta absolutamente en ninguna otra parte. Entonces, cuando yo llevo esto como gasto, la utilidad eran 5 millones, perdón, 105.274.000. Como le disminuí el gasto, ¿qué sucede con la utilidad? La utilidad aumenta. Ya no son 105, sino 113. Lo mismo sucede con, permítame, yo hago aquí un comparativo también de la utilidad 73.049 para mostrarle también el comparativo de la utilidad. Y lo mismo sucede con la utilidad. Tengo una diferencia de ese valor. ¿Cuánto es la diferencia? Debe ser exactamente el valor que me tomé, que disminuí ese gasto. ¿Qué sucede si mi utilidad es más alta? Si mi utilidad es más alta, mayor va a ser el impuesto. Entonces, ahorita teníamos un impuesto de 24 millones, ahora tenemos un impuesto de 26 millones. Igual, ya no son 73, sino son 81 millones. Por el 33 me da 26 millones. Pero adicional me puedo tomar el 50% de la industria y comercio, que yo aquí ya lo tengo formulado, que son los 8.703.000 por el 50%, o dividido en dos, que serían 4.705.000. Si yo tomo el ICA como descuento tributario y también tengo el descuento tributario de la donación, me da 6.102.000. ¿Qué es lo que estoy llevando aquí al formulario? 6.102.000. Ahora tengo entonces el impuesto neto de renta. Este impuesto es el que voy a tomar para hacer el cálculo del anticipo también. Entonces, en este caso, llevándolo como gasto, tenía un impuesto de 22 millones de 22.356.000. Ahora tengo un impuesto de 20.876.000. 20.876.000. Este sería el impuesto si yo llevo el ICA como descuento. ¿Cierto? Esta información es si yo llevo el ICA como descuento. Entonces tengo los 20 millones. Ahora entonces tengo que entrar a hacer el anticipo para el año 2019.
Entonces vamos a hacer el anticipo para el año 2019. En este caso las fórmulas terminarán siendo las mismas. Lo único que voy a cambiar en este caso es que no va a ser el impuesto 89, no va a ser el impuesto vía gasto, sino el impuesto vía descuento. Y si usted nota, me sigue dando negativo. Si me da negativo, significa que no hay anticipo, ¿cierto? El resto sigue igual. Impuesto 2019 más impuesto 2018 dividido en 2, multiplicado por el 75%, menos las retenciones en la fuente y menos las autorretenciones. Me dio negativo, entonces no hay anticipo. Listo. Entonces resto los certificados de retención de las autorretenciones. ¿Y cuánto me voy a pagar? Entonces, 2.595.000. Entonces aquí me da 2.595.000. Entonces, fíjense en la diferencia que hay entre llevarlo como gasto, que me da a pagar 4.075.000, a llevarlo como descuento, que me da 2.595.000. Ahora, ¿qué me dice la norma? Los descuentos tributarios nunca podrán superar el valor del impuesto. Voy y miro los descuentos tributarios. ¿Superan el valor del impuesto? No, no lo superan. Por lo tanto, no tengo problemas en llevarme todo eso como descuento tributario. Si todo esto fuera de donación, entonces tengo que entrar a mirar es que este descuento tributario no me supere el 25% del impuesto, ni sea superior al 25% de la donación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo le conviene más llevar a esta persona el ICA? ¿Como un descuento, perdón, como una deducción para pagar 4.075.000 o como un descuento para pagar 2.595.000? Obviamente le conviene más llevarlo como una deducción. ¿Cuánto se está ahorrando? Se está ahorrando 1.480.000 pesos por llevarse ese valor, o llevarse el ICA como un descuento tributario. No sé si quedó claro de pronto ese comparativo. Sí, señor, profe, muy claro, gracias. Fray y Carol, que de pronto tenían la inquietud, ¿les quedó claro? Sí, profe. Gracias. Sí, es que a mí me confundía es el anticipo si uno lo hacía con, o sea, con el ICA como descuento, como, o como deducción, pero ya estamos bien. A mí también, yo tenía la misma duda, pero ya. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué otras inquietudes tienen respecto al taller? O de cualquier otro tema, no tiene que ser necesariamente el taller. Profe, yo tengo la última. En el rubro, bueno, el 15 sí lo entendí, el 16, el 16, profe, también era informativa. Dice, de analizar No. los demás gastos correspondientes y aplicar las normas previstas. Ajá, Ejemplo. sí era informativo, pero al mismo tiempo ustedes tendrían que entrar a analizar diferentes rubros. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esta nota? Debe entrar a analizar los gastos correspondientes y aplicar todas las normas previstas en clase. Y les puse un ejemplo, el gravamen a los movimientos financieros. Si usted nota, no hay una observación o no hay una nota que hable sobre el gravamen, ¿cierto? Porque ustedes ya deben saber que el gravamen solo es deducible el 50%, nada más, según artículo 115 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué tenían que entrar ustedes a mirar? Ustedes en el balance van a mirar una 5305 y van a mirar el gravamen a los movimientos financieros, o más conocido como 4 por 1000. El nombre puede ser cualquiera de los dos, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Son 10.460.000 pesos redondeados a miles. Entonces, en la conciliación contable fiscal, usted tiene los 10.460.000, pero solo se puede deducir la mitad.
es decir, el 50%. Y como es solo la mitad, significa que usted tiene que entrar a hacer ese ajuste. ¿Qué otro ajuste tendría que usted hacer? Los intereses de mora. En clase vimos que los intereses de mora no son deducibles, entonces tiene que dejar en cero esos intereses de mora. ¿Qué otra cosa vimos? Los impuestos asumidos no son deducibles. Ustedes tienen que entrar a hacer entonces la mitad. Yo, por ejemplo, no le dije que solo el 25% de la donación es descuento tributario. Ustedes ya saben que solo el 25% de las donaciones son el descuento tributario. Entonces, ustedes tenían que entrar a hacer eso también. O sea, esa nota abarca muchas cosas, no solamente eso. Abarca todas las cosas que ustedes ya deben conocer según las clases que hemos visto. Entonces, todo eso tenían que hacer con esta nota, la 16, donde tenían que entrar a aplicar cada una a cada uno de esos rubros tenía que entrar a aplicar la conciliación contable fiscal. Entonces, en este caso, tenían que bajar en cero las cuentas de los intereses de mora, tenía que bajar a la mitad el gravamen, tenía que llevarse la donación solo, bueno, no sé si la donación le hice sí, las donaciones sí le hice nota, entonces la donación no entraría, por así decirlo, dentro de esa nota. Pero sí los impuestos asumidos, los intereses de mora, el gravamen de los aumentos financieros y al ICA tampoco le hice nota. Si ustedes se fijan, creo que el ICA no tiene nota. Porque ya lo hemos enseñado en clase, que el ICA tiene usted las dos opciones de realizarlo. Usted decide si lo quiere llevar como gasto, como deducción. Ya vimos un ejercicio donde no nos convenía llevarlo como descuento. Nos convenía más llevarlo como deducción. Porque sucede que cuando yo no tengo casi retenciones en la fuente, y ahí les lanzo un dato para que ustedes lo vayan procesando, cuando yo no tengo tantas retenciones en la fuente, no me va a convenir llevarlo como descuento. Porque recuerden que el anticipo es el impuesto neto de renta por el 75 menos certificados de retención. Cuando yo llevo el ICA como descuento, se me aumenta el impuesto y por ende se me va a aumentar el anticipo. Pero si yo no tengo retenciones en la fuente para disminuir ese anticipo, entonces me va a afectar el impuesto, me va a afectar el anticipo. El ejercicio que hicimos en alguna ocasión que no nos convenía era por eso, porque los certificados de retención eran muy pequeños. Entonces el anticipo me daba mucho más grande y por ende me ponía a pagar más. Entonces me convenía más llevarlo como un gasto y no como un descuento. Entonces realmente para eso era esa nota. Ok, profe. Listo, ¿qué otra inquietud hay? Profe, ¿será que me permite ver la conciliación? Sí, un momentico, pues, para compararla aquí. ¿En qué parte? ¿En esa parte o en...? No, profe, usted la va bajando así suave y yo voy viendo si de pronto me hace falta algún valor o algo Bueno, así voy a para tenerlo en cuenta. voy a hacerlo desde arriba para que de pronto ustedes lo puedan comparar. Exacto. Entonces, aquí tenemos, de entrada tenemos los rendimientos financieros de la fiducuenta que hicieron falta. Obviamente más abajo también tendríamos que hacerlo. Aquí entonces tenemos gastos financieros y también un ajuste que teníamos que hacer para dejar la cuenta en cero porque estaba sobregirada. Sí. Aquí tenemos la provisión de cartera o el deterioro de cartera. Aquí tenemos el deterioro de inventario o provisión de inventarios. Aquí tenemos el mayor valor de la depreciación acumulada, porque nos estamos llevando más, entonces entramos a devolverlo. Aquí tenemos la creación del pasivo de la cuenta sobregirada. Recordemos que las cuentas sobregiradas se crean una obligación financiera. Aquí entonces tenemos el ingreso de estos rendimientos financieros. Aquí entonces tenemos el ingreso. Sí. Aquí tengo entonces el ICA llevado como descuento tributario. Aquí tengo los servicios que no tenían seguridad social.
Listo, bro. Luego tenemos la depreciación llevada de más porque tenía una tarifa más alta. Entonces, como yo en contabilidad lo tengo en el gasto de depreciación, entro a restar ese gasto de depreciación porque no la puedo llevar como deducible en la declaración de renta. Entonces, de pronto para contextualizar un poquito a Laine lo que le estaba comentando ahorita, por ejemplo, este gasto de depreciación, yo en contabilidad lo llevé como mayor valor del gasto, pero fiscalmente no la llevo. Ya es una decisión contable si ustedes reversan esa depreciación en la contabilidad también. Ya ustedes te van a tener que decidir. Digamos que no lo reversan, ante ustedes van a tener que tomar este valor como un valor que les va a generar diferencia temporaria, porque usted va a llevar un gasto vía contable de una forma y un gasto diferente vía fiscal. Esa diferencia temporaria, ¿qué es lo que genera? Genera impuesto diferido. Entonces, si ustedes no hacen esas cosas iguales, entonces no es obligación, pero ustedes van a tener que entonces comenzar a contabilizar un impuesto diferido por todas esas diferencias que están teniendo. Aquí entonces tenemos el deterioro de cartera y el deterioro de inventarios, que es la sumatoria de los 972 y el 1.650.000. Aquí tenemos los gastos bancarios registrados en el crédito acá. Los gastos bancarios que faltaron por registrar. 930.000. Aquí tenemos la disminución del 50% del gravamen a los movimientos financieros. Aquí tenemos los 4.000 de los intereses de mora que no son deducibles. Y ya, costos de ejercicios anteriores, llevarlos a cero. Los impuestos asumidos, llevarlos a cero. La seguridad social asumida, llevarlo a cero. Y las donaciones, llevarlos a cero. Estos porque no me afectan o no son deducibles. Y este porque no es deducible, sino que es descontable. Entonces, básicamente, eso era lo que tocaba hacer en la conciliación contable fiscal. Y ya vemos entonces los valores que nos daba a pagar. ¿Qué inquietud adicional de pronto hay? No solamente sobre este taller, sino cualquier tema de pronto. O sea que ya estamos claros. Espérame que por aquí alguien me escribió. Listo. No sé si hay de pronto alguna inquietud respecto a los temas de este taller o de pronto de algún otro tema. Y Liliana, de pronto tiene alguna otra inquietud. Profe, en el punto 18 que usted pues puso que ha declarado más de 3 veces, ¿esa también era informativa o pues no entendí como el mensaje? El propósito de la nota. Sí, profe. Bueno, resulta que hay algo y es que usted tiene que hacer anticipo de impuestos, ¿cierto? Ese anticipo de impuesto que fue el que estábamos calculando acá, que estábamos haciendo acá, que nos daba 0. ¿Qué nos dice el anticipo de impuesto? El anticipo de impuesto, la fórmula es el impuesto hay dos formas de hacerlo. La primera, el impuesto del año por el 70. Bueno, cuando hablamos del impuesto, estamos refiriéndonos al impuesto neto de renta. Renglón 85. Entonces vamos a decir impuesto neto de renta
por el 75% menos por el porcentaje dependiendo del año en que esté declarando, menos los certificados de retención en la fuente. ¿Cómo determina uno este porcentaje? Ese porcentaje se determina dependiendo de cuántas veces ha declarado. Cuando usted declara la primera vez es el 25%. Cuando declara la segunda vez es el 50%. Y cuando declara 3 veces o más es el 75%. Entonces, el propósito de esta nota era determinar cuál es el porcentaje de ese anticipo. En este caso, como me dice que es más de 3 veces, entonces la fórmula sería el impuesto neto de renta por el 75% menos los certificados de retención. Entonces, para eso es que se determina cuántas veces ha declarado la persona, para que cuando tenga que hacer el anticipo del impuesto de renta, sepa qué porcentaje tiene que utilizar. Digamos que aquí dice que es la primera vez que declara. Entonces aquí ya no es el 75%, sino que es el 25%. El impuesto neto de renta por el 25% menos los certificados de retención. Lleva declarando 2 veces. Ya no es el 25, sino que es el 50%. Entonces, solo ha declarado una vez y esta es la segunda, entonces es el 50%. Ya ha declarado 2 veces y esta es la tercera vez, es el 75%. Si ha declarado más de 3 veces, el porcentaje sigue siendo igual al 3. O sea, en este caso son 3 veces o más. Entonces, va a ser el 75%. Entonces, para eso era esta nota, para determinar cuál es el anticipo. Ok, profe, sí, ahora sí entendí. Lo voy a volver a hacer y si algo, pues nuevamente le pregunto, profe, pero sí entendí los puntos que me explicó. Listo, dale. ¿Alguna otra inquietud de pronto de este taller, Liliana? Profe, en el momento no. Los otros puntos pues ya sí los entendía. Lo voy a volver a hacer a mano para entenderlo bien y ya tener ya buena claridad de todo, profe. Listo, perfecto. Los demás chicos, Carol, Elizabeth, que no ha hablado, Fray, Daniela Garcés también, Vanessa, Laine, no sé si de pronto tengan alguna otra inquietud. Profe, pues yo quedé ya ahí bien. Pues dentro de lo que caen. Pues ya Listo. voy a Profe, terminar de corregir una partecita y ya. Listo. Carol iba a comentar algo. profe, si de pronto no hay alguna cuenta que haya que hacerle, pues que hay que reversarla. Pues, o sea, todas las cuentas hay que reversarlas, pues como pasaba en la parte de la depreciación y así. ¿O hay alguna que no habría que reversarla en cierto Bueno, caso? para nuestro ejercicio siempre vamos a reversarlo. Para casos académicos. Ustedes en la práctica van a tener que tomar esa decisión, pero honestamente, fiscalmente es necesario reversarla y le voy a explicar por qué. Vamos a mirar el tema de la depreciación, ¿cierto? Que fue uno de los puntos que me tocaste. Aquí resulta que cuando yo hice el cálculo, no recuerdo qué nota es esa, nota 7. Según contabilidad, no tengo la... Miremos, una 51.60 de depreciaciones. Y es la depreciación de maquinaria de equipo. Es decir, maquinaria de equipo. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si aquí me da ese valor. A mí me da un valor diferente. Yo me acuerdo que el valor de la maquinaria de equipo era diferente. Porque estoy en gastos de mantenimiento. Y es maquinaria de equipo, esta sí es. Me acordaba que era diferente.
Listo, entonces, ¿qué sucede? Este gasto de depreciación dice la nota que lo están depreciando a una tasa del 15% efectiva, 15%, a una tasa de depreciación del 15% anual. Pero resulta que la norma me dice que para maquinaria y equipo la tasa máxima permitida es del 10%, no del 15%. ¿Qué tengo que entrar a hacer? Divido el gasto en el 15%, que es la tasa aplicada, porque es la real, y la multiplico por el 10%, que es la permitida. Es decir, yo en el gasto puedo llevarme 319,000 pesos. Significa que el otro 5%, es decir, la diferencia entre estos dos, que son 160,000 pesos, corresponde al 5% de esa diferencia entre el 15 y el 10. Ese 5% no es deducible. Entonces, ¿qué tengo que entrar a hacer? De entrada, el gasto sí necesariamente tiene que ser afectado. ¿Por qué? Porque resulta que entre este gasto está ese 5% que no es deducible. Entonces, el gasto sí necesariamente tendrá que ser afectado. Ahora, ¿qué sucede con el activo? Resulta que como usted se llevó esa depreciación, significa que usted en la 1399 tiene una depreciación acumulada. Una 1392, perdón. 1592, perdón. Aquí tenemos una depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada, fíjense que aquí tengo la de maquinaria y equipo. Entonces, este valor también me está afectando a mí el activo. Entonces, si yo estoy devolviendo un gasto porque no es depreciable fiscalmente, significa que este activo fiscalmente tampoco me tendría que disminuir el valor de este activo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? También entrar a devolver la depreciación acumulada que tengo en mi balance. Entonces, no tengo una depreciación acumulada de 6.600.000, sino solo de 6.500.000, porque tengo que entrar a devolver. Entonces, como el gasto no es deducible, pues fiscalmente tampoco me debería afectar el valor de mi activo. Pero pueden haber personas, voy a decir un caso hipotético, no las he visto, pero pueden existirlas, que me diga, bueno, yo no me llevo el gasto, pero el valor del impuesto, el valor del activo, yo no lo voy a afectar. En la práctica puede ser que ustedes pueden llegar a encontrar ese tipo de personas y pueden de pronto decirle cualquier cosa, no se me ocurre ahorita nada, pero voy a decir, digamos, es que los activos son solo informativos, sobre los activos no se calculan impuestos. Es una gran realidad. Sin embargo, recordemos que en este caso iremos a ver cuál es el valor de los activos: 216,303, 216,463. Es decir, en ese caso, si yo registrara aquí, estaría reportando menor valor de los activos. Si yo no hago este ajuste, estoy reportando menor valor de los activos. Significa que estoy omitiendo activos, por así decirlo. Y si hay normas que me castigan a mí por estar omitiendo activos. Yo puedo decirle, pero es que es una depreciación que realmente no es deducible fiscalmente. Es deducible solo fiscalmente, pero contablemente yo quise declarar los valores así. Puede ser que no tenga ningún problema con la DIAN por ser tema de depreciación, puede ser. Pero para uno curarse en salud con todos esos temas, es mejor definitivamente hacerlo. Entonces aquí tienen que entrar a mirar si eso le afecta a usted más adelante en algún momento en su declaración de renta. Como yo sé que me puede afectar porque de pronto estoy declarando unos activos que realmente no son, entonces yo prefiero hacer el ajuste y declarar los activos que realmente son. Y así me voy de pronto a no tener problemas más adelante, ni a estar mirando que de pronto la DIAN no se dé cuenta que estoy declarando menos activos de los que realmente son. En fin, entonces realmente es por eso. Pero puede llegar a existir una persona que ganó. Voy a afectar el gasto, pero no afecto el activo. Puede llegar a existir. Pero sí, en la medida de lo posible, siempre va a tener que afectarse
la contrapartida fiscalmente va a tener que afectarse. Gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Como no veo que haya más inquietudes, entonces ya sería esos son los puntos pues, básicos. Yo estuve grabando la charla, yo la voy a subir de pronto al campus por si de pronto alguien quiere echarle una ojeadita adicional. Y ya cualquier cosa, entonces el miércoles, que va a ser nuestra última clase, que vamos a ver un tema, de paso se lo adelanto, si pueden lean un poquito para que no lleguen tan perdidos a la clase. El tema va a ser comparación patrimonial, que va a ser nuestro último tema. Es un tema muy sencillo, pero sí quiero que de pronto lo veamos para que se lleven la idea de qué es la comparación patrimonial. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto, muchachos. Espero que descansen y hablamos Gracias, el miércoles profe. 10 mediante. Muchísimas gracias, profe. Muchas Dale, Gracias, con mucho gusto. profe. Muchas gracias. Feliz día. Con mucho gusto. Un feliz día. Feliz día, profe.